José despertó antes del alba, como siempre, al primer canto del gallo. Sus hermanos buscaron instintivamente la bolsa de cuero que colgaba junto a su jergombre y sus dedos curtidos contaron los clavos por tacto. 17. Uno menos que ayer, sonrió satisfecho. El clavo número 18 había encontrado su propósito en la abrepuerta del cobertizo de Rebeca, la viuda que vivía 3 casas más allá. Una puerta que ahora cerraba firme, protegiendo sus escasas provisiones de los vientos del desierto. Se levantó con el cuidado de quien comparte el lecho con alguien frágil. María dormía de lado, una mano protegiendo su vientre abultado, la otra descansando bajo su mejilla. Tenía el seno levemente fruncido, incluso en sueños. El niño dentro de ella había pateado toda la noche. José lo sabía porque tampoco él había dormido bien, escuchando cada suspiro incómodo de su esposa, cada cambio de posición en busca de alivio. En el taller, la luz gris del amanecer se filtraba entre las grietas de las paredes de adobe. José encendió la lámpara de aceite y el olor familiar del brumo y la madera le dio la bienvenida. Ali, en la esquina donde guardaba sus herramientas más preciadas, estaba la caja de cedro que su padre había reconstruido hacia 30 años. José la abrió con reverencia y extrajo el clavo. No era un clavo ordinario. Medía exactamente 4 dedos de largo, pero forjado en hierro sirio de la mejor calidad, con la cabeza perfectamente redonda y la punta afilada como una espina. Su padre, Matan, lo había forjado en su lecho de muerte, con manos temblorosas y pulmones que luchaban por cada aliento. «Guárdalo, hijo», le había dicho, su voz apenas un susurro áspero. «Guárdalo para cuando construyas algo que realmente importe. No lo desperdicies en una mesa común o en un marco cualquiera. Sabrás cuando ha llegado el momento». José sostuvo el clavo contra la luz de la lámpara. 20 años había pasado guardándolo, 20 años esperando ese proyecto que realmente importara. Había construido arcas para bodas, mesas para rabinos, vigas para sinagogas. Nada le había parecido suficiente. El clavo permanecía sin usar esperando. Lo envolvió cuidadosamente en un pedazo de lino limpio y lo colocó en el fondo de su bolsa de viaje. Luego comenzó a reunir el resto: martillo, escuadra pequeña, un puñado de clavos comunes, su cuchillo de tallar. Un carpintero siempre debía estar preparado. Uno nunca sabía cuándo un extraño necesitaría una rueda reparada, una puerta astada, un yugo reforzado. No vas a desayunar. La voz de María lo sobresaltó. Estaba en el umbral, envuelta en su manto azul destenido, una mano sosteniendo su espalda baja. «Buenos días», dijo José dejando las herramientas. «¿Cómo dormiste?» «Como duermo un odre lleno de agua cuando lo ruedan cuesta abajo». María intentó sonreír, pero la mueca de dolor la traicionó. «Creo que tu hijo está construyendo su propio taller ahí dentro». «No para de moverse, mi hijo». José aún no se acostumbraba a esas palabras, aunque las había aceptado con todo su corazón desde aquella noche, cuando el ángel le habló en sueños. Este niño no venía de su semilla, pero sería suyo en todo lo que importaba, en el amor, en la crianza, en la protección. Y ahora debía llevarlo a Belén cumpliendo con el maldito censo del emperador romano. «Debemos partir hoy», dijo José tratando de sonar más confiado de lo que se sentía. «He preparado provisiones para 4 días, 5 si racionamos bien. 4 días». María se acercó, sus pasos lentos pero cautelosos. «José, necesitaremos al menos 6 con mi condición». Él lo sabía, por supuesto que lo sabía, pero las provisiones que había podido reunir solo alcanzaban para 4 días, tal vez 5, si comían poco y dormían bajo las estrellas en lugar de pagar por posadas. Ya había vendido su mejor sierra, 3 formones y 2 escoplos para comprar. El burro que ahora masticaba heno en el pequeño corral, un burro más viejo de lo que le hubiera gustado, con una cojera leve en la pata trasera, pero era lo que podía pagar. «Confía en mí»,
dijo tomando las manos de María entre las suyas, manos de carpintero contra manos de mujer, ambas calosas, ambas honestas. He calculado cada milla, cada parada. Llegaremos a tiempo y a salvo. María sintió, aunque sus ojos decían lo que su boca calaba. Nada de esto está saliendo según el plan. Mientras el sol escalaba sobre las colinas de Nazaret, José cargó el burro con meticulosa precisión, la manta más gruesa en la parte inferior para amortiguar, las provisiones distribuidas equilibradamente en las alforjas, una cuerda extra. Enrollada y asegurada el rodillo de agua en la posición donde sería más fácil alcanzarlo durante el camino. Cada objeto tenía su lugar, cada detalle había sido considerado. Los vecinos salieron a despedirse. Rebeca trajo un pequeño paquete de higos secos para el viaje, dijo, sus ojos llorosos, y que Dios cuide de ti, María, y del niño que llevas. Elías, el alfarero, le regaló un pequeño recipiente de barro para agua fresca. Estás rayado en la base, admitió avergonzado. Pero si lo sostienes así, no gotea. José lo recibió con gratitud, aunque por dentro se preguntaba por qué la gente siempre regalaba cosas imperfectas, cosas rotas. ¿Acaso no merecían ellos algo nuevo, algo entero? Partieron al mediodía cuando el calor ya era una presencia opresiva. María iba montada en el burro. José caminaba a su lado, una mano en las riendas, la otra tocando constantemente su bolsa de herramientas, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. El clavo de su padre descansaba en el fondo, envuelto en lino, seguro esperando. El camino a Belén era una herida polvorienta que serpenteaba entre colinas pedregosas. José conocía cada aldea, cada pozo, cada lugar donde losar. O les ofrecían sombra escasa. Lo había recorrido 3 veces en su juventud, llevando muebles para vender en los mercados del sur. Entonces era fuerte, rápido, invencible. Ahora caminaba más lento, no por él, sino por María. Podemos detenernos cuando quieras, Lebre decía cada hora. Estoy bien, respondía ella cada vez, aunque su rostro enrojecido y la forma en que se aferraba a la montura decían lo contrario. La primera noche acamparon junto a un arroyo seco. José construyó un refugio improvisado con ramas y la manta gruesa, creando algo parecido a una tienda. No era gran cosa. Las ramas eran torcidas. La manta no cubría completamente los costados, pero serviría. Incendió una pequeña fogata con el pedernal que llevaba siempre. Calentó agua en el recipiente rayado de Elías, sostenido cuidadosamente para que no goteara, y preparó una sopa simple con lentejas y cebada. María comió poco, José comió menos. Las estrellas aparecieron brillantes e indiferentes. ¿En qué piensas?, preguntó María, observando cómo José revisaba por tercera vez las alforjas, en que debería haber traído más mantas y más comida, y un burro más joven. Se frotó la cara con ambas manos. En que soy un carpintero, no un guía de caravanas, que sé yo debo viajar con una mujer embarazada. Sabes lo suficiente, dijo María suavemente, sabes amar. Eso es más de lo que muchos esposos saben. José quiso creerle, pero cuando cerró los ojos esa noche, todo lo que podía ver eran las grietas, la grieta en el recipiente de agua, la manta que no cubría completamente, el refugio endeble que se sacudía con cada brisa. Era un carpintero. Su trabajo era crear cosas sólidas, perfectas, duraderas. Y aquí estaba ofreciendo imperfección tras imperfección. La mano de María encontró la suya en la oscuridad. Duerme, José, mañana seguiremos. Pero José no durmió. En cambio, sacó su bolsa de herramientas y con dedos que conocían el camino. Incluso sin luz, buscó el clavo envuelto en lino. Lo sostuvo contra su pecho como si fuera un amuleto. Para cuando construyas algo que realmente importe, había dicho su padre, pero José no sabía qué más podía importar que mantener a salvo a esta mujer y al niño que llevaba dentro. Ibre, sin embargo, sentía que aún no era el momento, que el clavo debía esperar, que algo más grande se acercaba,
algo que aún no podía ver. Devolvió el clavo a su bolsa y miró las estrellas hasta que el cansancio finalmente venció a la ansiedad. El viaje continuaría mañana y Vir José continuaría calculando, midiendo, contando, tratando de construir certezabra en un mundo que se negaba a ser perfectamente cuadrado. Capítulo 2. La noche de los regalos incompletos. Belén era un hervidero de humanidad irritada. José nunca había visto tantas personas apinadas en calles tan estrechas. El censo del emperador había convertido la pequeña ciudad en un mercado de carne sudorosa y paciencia agotada. Cada posada que encontraban colgaba un cartel completo. Cada casa particular cerraba sus puertas antes de que José pudiera siquiera llamar. El sol se hundía detrás de las colinas, arrastrando consigo la última luz del día y la última esperanza de encontrar refugio decente. Ver José, la voz de María era un hilo tenso. Se aferraba al burro con ambas manos, su rostro pálido, excepto por 2 manchas rojas en las mejillas. José, el niño, algo está cambiando, pero el corazón de José se convirtió en un puño cerrado dentro de su pecho. Aguanta, María, solo un lugar más. La posada de la calle del mercado dicen que es grande seguramente, pero la posada del mercado estaba tan llena que había gente durmiendo en el patio sobre esteras y mantas extendidas en el suelo polvoriento. El posadero, un hombre corpulento con un delantal manchado de grasa, ni siquiera los dejó terminar de preguntar. No hay espacio. ¿Acaso no ven ver ni para un ratón que... ¿Abría ya? Comenzó a cerrar la puerta. José puso su mano contra la madera deteniéndola. Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Mi esposa está por dar la luz esta noche. Necesitamos cualquier cosa, un rincón, una esquina. Pagar el obra que sé. El posadero miró a María y algo en su expresión se hablando. Suspiró profundamente. Tengo un establo detrás de la posada. Lo comparto con 3 viajeros más que llegaron hace una hora. Está bueno. Es un establo. Huele a establo. Hay animales, pero hay paja limpia y está techado. 2 monedas de cobre. José metió la mano en su bolsa. Le quedaban 4 monedas. 4 monedas que debían durar para el regreso, para comida, para emergencias. Sacó 2 y las puso en la palma sudorosa del posadero. Que Dios los bendiga, murmuró el hombre señalando hacia un callejón lateral por ahí. Síganme. El establo era exactamente lo que José temía, un cobertizo largo y bajo, con techo de paja malatada que dejaba ver pedazos de cielo nocturno. 3 vacas ocupaban un extremo masticando rumiantes e indiferentes. Un burro viejo dormitaba en el otro extremo y en el medio, sentados sobre fardos de paja, había 3 personas. Un pastor anciano con el rostro marcado por 1000 soles y 1000 vientos, envuelto en una túnica tan remendada que parecía un mapa de su propia historia. A su lado una mujer de edad indeterminada, con ojos hundidos y manos nerviosas que no dejaban de moverse, trenzando y desenredando los flecos de su chal. Y un niño, no más de 8 años, acurrucado contra la mujer con la mirada vacía de quien habrá visto demasiado para su edad. Más refugiados del censo, dijo el pastor con voz cascada, pero no sin amabilidad. Bienvenidos al palacio del emperador, y de su propio chiste una risa que terminó en tos. José ayudó a María a desmontar. Ella casi se derrumbó en sus brazos y la condujo cuidadosamente hasta un rincón donde la paja parecía más limpia. La recostó con toda la delicadeza que pudo, pero María jadeó de dolor cuando su espalda tocó el suelo. «Lo siento», susurró José. «Lo siento mucho. Esto no es yo, no planeé». «Ninguno de nosotros planea dónde nacerá», dijo María intentando sonreír a través del dolor. «Está bien, José, estamos a cubierto. Estamos juntos, es suficiente». Pero no era suficiente, no para José. Mientras María descansaba con los ojos cerrados, respirando con el ritmo entrecortado de quien lucha contra el dolor, José se puso de pie y comenzó a inspeccionar el establo con ojos de carpintero. Las paredes eran de piedra mal asustada, con grietas por donde se colaba el viento frío de diciembre.
Las vigas del techo estaban carcomidas y José podía ver termitas excavando sus túneles destructivos en la madera. El suelo era tierra batida, desigual y húmeda en algunos lugares donde la orina de los animales se había acumulado. Sus manos buscaron instintivamente trabajo, pero había maderos apilados en una esquina, sobras de alguna reparación anterior. Pero cuando José los examinó, encontró que cada uno tenía algo mal. Uno estaba rajado a lo largo, otro torcido como una serpiente, un tercero plagado de nudos que lo debilitaban. Eran los descartes, las piezas que ningún carpintero usaría para nada importante. ¿Buscas construir algo? El pastor se había acercado moviéndose con la lentitud de quien tiene las rodillas destrozadas por años de caminar tras las ovejas. Mi esposa necesitará, cuando nazca el niño, necesitará algo donde ponerlo, un lugar limpio, seguro. José sostuvo uno de los maderos retorcidos, frunciendo el seno. Pero esto es basura. No puedo construir nada decente con esto. El pastor asintió comprensivamente. La vida rara vez nos da las herramientas perfectas, ¿verdad? Yo cría 3 hijos con lo que encontraba en el camino. Y sobre una pausa y luego, con un movimiento que claramente le costó orgullo, quitó su manta de los hombros. Toma, es vieja y está remendada, pero es de lana de oveja buena. Mantendrá al niño caliente. José miró la manta. Era efectivamente una colección de remiendos, cuadrados de diferentes colores y texturas, cosidos con puntadas irregulares, pero firmes. Había agujeros en los bordes, olía a humo de fogata y a montana. No puedo aceptar esto, dijo José. Tú la necesitas. Las noches son frías. Las noches siempre han sido frías, hijo. El pastor presionó la manta en las manos de José. Y yo siempre he encontrado la forma de sobrevivir. Pero un recién nacido necesita calor más que este viejo pastor. Antes de que José pudiera protestar más, la mujer de ojos hundidos se acercó. En sus manos temblorosas sostenía una vela gruesa y viramaría del tipo que ardía lentamente. Es mi última vela, dijo con voz apenas pero audible. La estaba guardando pero ustedes la necesitan más. Cuando nazca el bebé necesitará luz. Señora, no puedo ver, tómala. Había fiereza en esa voz frágil. He vivido en la oscuridad durante años. Una noche más no hará diferencia, pero un niño que nace merece ver luz desde su primer momento. Incluso el niño se levantó arrastrando los pies descalzos sobre la paja. De un bolsillo interior de su túnica raída sacó medio pan envuelto en un trapo sucio. Para la madre, dijo sin mirar a José a los ojos. Cuando mi mamá tuvo a mi hermanita, dijo que el pan le daba fuerzas para empujar. José se arrodilló para quedar a la altura del niño. ¿Cómo te llamas, muchacho? Samuel. Samuel, este es tu pan, tú necesitas comer. El niño sacudió la cabeza y por primera vez ver algo parecido a determinación brilló en sus ojos cansados. Yo ya comí hoy. Ella va a trabajar esta noche, ¿verdad? Trabajar duro. Mi padre dice que el trabajo duro requiere pan. José tomó en medio pan con manos que temblaban. Lo sostuvo como si fuera oro, porque lo era. Era el oro de la generosidad de un niño hambriento, de una mujer que vivía en oscuridad, de un viejo pastor que enfrentaría el frío nocturno sin protección. Y él, José el carpintero, José el perfeccionista, José que había guardado un clavo durante 20 años esperando el proyecto perfecto, él no había ofrecido nada. Sintió el peso de su bolsa de herramientas contra su cadera. Dentro estaba el clavo de su padre envuelto en lino limpio esperando su momento. Pero este establo sucio, con sus maderos torcidos y su suelo de tierra, este no era el lugar. Este no podía ser el lugar. Gracias, logró decir su voz ronca. Gracias a todos. Que Dios los bendiga por su generosidad. Nosotros somos los 3 mosqueteros de la miseria, dijo el pastor con otra de sus risas que terminaban en tos. No tenemos nada excepto lo que acabamos de dar, pero se siente bien, ¿sabes? Dar cuando no tienes nada hace que lo poco valga más. José llevó los regalos a María,
le dio el pan que ella mordisqueó sin mucho apetito, extendió la manta remendada del pastor sobre la paja, encendió la vela de la mujer y la colocó en una grieta de la pared, donde su luz temblorosa convirtió por las sombras del establo en algo casi místico. Luego tomó los maderos desechados y comenzó a trabajar. No tenía sierra, solo su cuchillo de taladro y su martillo pequeño. Los maderos no querían ajustarse. Estaban torcidos en direcciones diferentes, rebeldes a cualquier intento de orden. José los forzó usando piedras como cunas, atando piezas con cuerda cuando los clavos comunes no bastaban. Construyó algo que vagamente se parecía a un pesebre, una caja rectangular, desigual en sus proporciones con una esquina más alta que la otra. Lo odiaba. Odiaba cada junta mal astada, cada superficie áspera, cada ángulo que no era perfectamente recto. Era el trabajo de un aprendiz borracho, no de un maestro carpintero. José María se retorció sobre la paja, su cara perlada de sudor, a pesar del frío, pero creo que es momento. El mundo se redujo a ese instante. José dejó caer sus herramientas. El pastor se acercó moviendo a las vacas más lejos para dar privacidad. La mujer tomó la mano de María murmurando palabras de ánimo que había aprendido de su propia madre. El niño Samuel observaba desde un rincón con los ojos muy abiertos y José, que calculaba y media y planificaba. Se encontró completamente sin preparación para el milagro brutal y sangriento del renacimiento. Las horas se arrastraron. María gritó lloró, apretó la mano de José hasta que él sintió que los huesos se romperían. Pero el pastor rezaba en voz baja. La vela ardía, su llama nunca vacilante. El pan había dado fuerzas, la manta esperaba para recibir al recién nacido. Y cuando finalmente, en las primeras horas de una nueva mañana, el bebé emergió en un torrente de vida y sangre y llanto, José lo recibió con manos temblorosas. Lo limpió con el agua que quedaba en el odre, lo envolvió en la manta remendada del pastor. María extendió los brazos exhausta pero radiante, y José le entregó a su hijo. Jesús, susurró ella, su nombre es Jesús. José miró el pesebre que había construido con madera defectuosa. Necesitaba colocar al niño en algún lugar seguro mientras María descansaba. Pero cuando lo examinó más de cerca, vio que una de las esquinas estaba suelta, bamboleándose peligrosamente. Necesitaba un clavo más, solo uno más, para estabilizarla. Buscó entre sus clavos comunes. Los había usado todos en la construcción frenética. Su manobre encontró la bolsa y dentro de ella el bulto familiar envuelto en lino, el clavo de su padre. José lo sacó sosteniéndolo en su palma. Perfecto, inmaculado, esperando durante 20 años. Miró alrededor del establo sucio, las maderas torcidas, la manta remendada, la vela que se consumía, el medio pan así. Omido, todo imperfecto, pero todo dado con amor, y él aún guardaba su perfección para sí mismo, esperando algo más digno. José, ¿qué esperas? María lo miraba con ojos cansados. El niño necesita descansar. José cerró el puño alrededor del clavo. Podía usarlo. Debía usarlo. Pero una voz en su cabeza, tal vez la de su padre, tal vez la suya propia, seguía susurrando. No aquí, no en esto. Espera. Guardó el clavo de vuelta en su bolsa. Ya casi está, mintió usando en su lugar un trozo de cuerda para asegurar temporalmente la esquina suelta. Ya casi. Capítulo 3. El pesebre que no bastaba. José no durmió aquella noche, no podía mientras María descansaba con el niño Jesús acurrucado contra su pecho, ambos envueltos en la manta remendada del pastor. José permanecía sentado junto al pesebre improvisado, observándolo con la intensidad de un centinela, vigilando la muralla de una ciudad sitiada. La cuerda que había usado para asegurar la esquina suelta se mantenía tensa, pero José podía ver, porque un carpintero siempre puede ver, las fibras estirándose, el nudo comenzando a aflojarse microscópicamente con cada minuto que pasaba,
pero no era suficiente. La cuerda nunca sería suficiente. La vela de la mujer seguía ardiendo milagrosamente, su llama constante proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. El pastor roncaba suavemente en su rincón, envuelto ahora en su túnica, ya que había dado su manta. La mujer y el niño Samuel dormían abrazados, compartiendo el calor mutuo. Las vacas rumaban en su extremo del establo, indiferentes al drama humano que se desarrollaba entre ellas. José sacó su bolsa de herramientas por 20ª vez esa noche. Sus dedos encontraron el clavo envuelto en lino. Lo desenvolvió lentamente, como si temiera que el objeto pudiera desintegrarse al tocarlo. La luz de la vela se reflejó en el hierro pulido, haciéndolo brillar con un resplandor casi sagrado. 4 dedos de largo, cabeza perfectamente redonda, punta afilada como una promesa. 20 años de espera contenidos en un pedazo de metal forjado por manos moribundas para cuando construyas algo que realmente importe. José miró el pesebre, maderos torcidos, juntas desiguales, una esquina sostenida por esperanza y cuerda. Esto era lo que su padre había imaginado. Este cajón miserable en un establo apestoso era el proyecto que realmente importaba. Un gemido suave los sacó de sus pensamientos. María se movía en sueños, su brazo apretándose instintivamente alrededor del niño. Jesús emitió un sonido pequeño, no exactamente un llanto, más bien un suspiro de incomodidad. Y José sintió que su corazón se contraía. Se acercó a ellos, arrodillándose en la paja. María tenía los ojos cerrados, pero su respiración era superficial, irregular. El parto la había agotado más de lo que ella admitía. Necesitaba descansar de verdad, dormir profundamente sin la preocupación de sostener al bebé. Necesitaba soltar al niño en algún lugar seguro. Pero el pesebre no era seguro, no todavía. José extendió la mano y tocó suavemente la mejilla de Jesús. La piel era extraordinariamente suave, casi translúcida bajo la luz de la vela. Los ojos del bebé se abrieron, oscuros profundos, imposiblemente alerta para un recién nacido. Y por un momento, José sintió que esos ojos lo veían no solo a él, sino a través de él, viendo cada cálculo, cada duda, cada clavo guardado y nunca usado. ¿Qué hago? Susurróse al niño, sabiendo que no habría respuesta, como sé si esto es suficientemente importante. Los ojos se cerraron de nuevo y Jesús se acurrucó más contra María buscando calor. José volvió al pesebre, el clavo aún en su mano. Podía hacerlo ahora. 3 golpes de martillo. Lo sabía exactamente. Había clavado miles de clavos en su vida y la esquina estaría firme. El pesebre no sería hermoso, pero sería funcional. Sería suficiente. Pero las palabras de su padre resonaban en su mente como campanas de advertencia. No lo desperdicies en una mesa común o en un marco cualquiera. Sabrás cuando ha llegado el momento. Había llegado el momento. José estaba cediendo a la desesperación usando el clavo por necesidad en lugar de por propósito verdadero. Pensó en todos los proyectos que había rechazado durante 20 años. El arca nupcial para la hija del rabino. Hermosa, sí, pero otra arca nupcial más entre miles. La mesa del banquete para el recaudador de impuestos rico, bien pagada pero construida para exhibir riqueza, no para bendecir una familia. Las vigas de la sinagoga nueva, pero importantes sin duda, pero había otros carpinteros, otros clavos. Siempre había habido una razón para esperar. Siempre. Un ruido seco lo sobresaltó. La cuerda que aseguraba la esquina se había aflojado más y uno de los maderos había dado un pequeño salto. No mucho, apenas un dedo de distancia, pero suficiente. Si colocaban al niño ali ahora y el madero se soltaba completamente, José no terminó el pensamiento. No podía. No puedes dormir tampoco, ¿eh? El pastor se había despertado o tal vez nunca había dormido realmente. Se acercó cojeando, envolviéndose mejor en su túnica insuficiente. Es el frío,
Cuando uno envejece, el frío se mete en los huesos y se queda agiriéndose de ti. Lo siento, dijo José automáticamente. No debiste dar tu manta. Ah, pero debí. Absolutamente debí. El pastor se sentó junto a José con un gruñido de rodillas protestantes. Sabes, he vivido 70 años, Brijo, 70 años cuidando ovejas, durmiendo bajo las estrellas, comiendo cuando había comida y ayunando cuando no la había. Y en todos esos años, las noches más cálidas no fueron aquellas en las que tenía la mejor manta o la fogata más grande. José esperó sintiendo que el viejo tenía más que decir. Las noches más cálidas, continuó el pastor, sus ojos mirando hacia algún recuerdo distante. Fueron aquellas en las que di algo que creía no poder dar. Aquellas en las que el dar me dolió un poco. Porque ver cuando das desde la abundancia es fácil, es cómodo, pero cuando das desde la necesidad, entonces el regalo significa algo. Entonces te calientas desde dentro. ¿Entiendes? José miró el clavo en su mano. Y si lo que tienes para dar es lo único especial que posees, lo único que conecta tu pasado con tu futuro, entonces, dijo el pastor con una sonrisa desdentada, probablemente sé exactamente lo que necesitas dar. En ese momento, la mujer de ojos hundidos se despertó. Se sentó abruptamente, mirando alrededor con la desorientación de alguien que no recuerda dónde está. Sus ojos encontraron la vela que seguía ardiendo en la grieta de la pared y algo en su expresión se suavizó. Todavía arde, murmuró, más para sí misma que para los demás. Pensé que se habría consumido y habré. ¿Por qué la guardabas? Preguntó José, la pregunta escapando antes de que pudiera considerarla. Dijiste que era tu última vela, ¿para qué la guardabas? La mujer se abrazó a sí misma, meciendo su cuerpo adelante y atrás para cuando muriera. Guardaba la vela para mi funeral, para que alguien la encendiera junto a mi cuerpo. No quería yacer en la oscuridad para siempre. Su risa fue un sonido quebrado. Qué estúpido, ¿verdad? Guardar luz para cuando ya no pueda verla. No es estúpido, dijo José suavemente, pero incluso mientras decía las palabras, sintió su peso volviéndose contra él. No estaba él haciendo exactamente lo mismo, guardando el clavo para algún futuro perfecto que tal vez nunca llegaría mientras el presente necesitaba desesperadamente de él. El niño Samuel se despertó y se acercó arrastrando los pies, frotándose sobre los ojos. «Tengo hambre», dijo simplemente. El pastor, la mujer y José se miraron. No había más comida. El medio pan que Samuel había dado ya había sido consumido por María. Las provisiones de José estaban agotadas. No habría desayuno esta mañana. Yo también tengo hambre, pequeño, dijo el pastor revolviéndole el pelo. Pero a veces el hambre nos enseña más que la saciedad. Nos enseña que realmente importa. Samuel asintió, aceptando esto con la resignación de un niño que había conocido el hambre antes. ¿Puedo ver al bebé? José miró hacia María. Seguía dormida, pero su brazo alrededor de Jesús se había aflojado. El niño estaría más seguro en el pesebre ahora, permitiendo a María descansar sin miedo de soltarlo. Pero el pesebre, la cuerda cedió otro poco. José lo vio, ese milímetro de deslizamiento que significaba minutos u horas antes del colapso total. «Samuel», dijo José, su voz saliendo más áspera de lo que pretendía. «Cuando diste tu pan anoche, tenías miedo de quedarte sin comida». El niño pensó seriamente en la pregunta. Sí, admitió finalmente, pero la madre necesitaba ver más que yo, y mi papá siempre dice que cuando das lo último que tienes, Dios provee. Aunque no siempre entiendo qué quiere decir con eso. José cerró los ojos. Todos ellos, el pastor, la mujer, el niño, habían dado lo más preciado que tenían, lo último, lo insustituible. Y aquí estaba él, un hombre adulto, hombre maestro carpintero, todavía aferrado a un pedazo de metal como si fuera su propia alma, para cuando construyas algo que realmente importe. Y de repente, con la claridad devastadora de un rayo partiendo el cielo nocturno, José comprendió. No era el proyecto lo que importaba,
era el dar. Su padre no había forjado ese clavo para esperar el proyecto perfecto. Lo había forjado para enseñarle a José sobre el sacrificio, sobre soltar, sobre el momento preciso en que uno deja de calcular y vivir, simplemente confía. José se puso de pie. El clavo apretado en su puño se acercó al pesebre y examinó la esquina suelta con ojos profesionales. Conocía el punto exacto donde el clavo debía entrar, el ángulo preciso, la profundidad correcta. Había clavado miles de clavos, pero nunca uno como este. Posicionó la punta del clavo contra la madera torcida, levantó el martillo y se detuvo. Estaba seguro. Una vez que clavara este clavo, se habría ido para siempre. No habría más espera, no más posibilidad de ese proyecto perfecto, esa obra maestra que justificaría 20 años de guardar. Miró a María durmiendo con su hijo. Miró al pastor tiritando sin su manta. Miró a la mujer que había dado su luz futura por luz presente. Miró a Samuel de pie junto a él con ojos esperanzados, y José comprendió que había estado esperando toda su vida, midiendo cada oportunidad contra un estándar imposible, mientras la vida real, desordenada, imperfecta, pasaba a su alrededor. Había estado tan obsesionado con construir algo importante que había olvidado que importancia no se mide en perfección sino en amor. Perdóname, Padre, y susurro y golpeo. El primer golpe enterró el clavo un cuarto de su longitud. El sonido del metal contra madera resonó en el establo, despertando brevemente a una de las vacas. El segundo golpe lo hundió hasta la mitad. El tercero, ejecutado con toda la fuerza y toda la decisión que José poseía, clavó la cabeza perfectamente redonda contra la madera torcida, asegurando la esquina firmemente, irrevocablemente. El pesebre dejó de tambalearse. José pasó su mano sobre la junta probándola. Firme, no perfecta. Nunca sería perfecta, pero firme, suficiente, más que suficiente. Sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. No sabía si eran de tristeza por lo que había soltado o de alivio por haberlo soltado finalmente. Tal vez ambas cosas. ¿Está listo?, preguntó el pastor suavemente. José asintió, no confiando en su voz. Juntos, con infinita delicadeza, levantaron al niño Jesús de los brazos de María. Ella murmuró algo en sueños, pero no despertó. Lo colocaron en el pesebre sobre un lecho de paja fresca que Samuel había preparado, cubriéndolo con el borde de la manta remendada. El niño se acomodó inmediatamente, como si hubiera estado esperando ese lugar toda su corta vida. El pesebre sostuvo. La esquina permaneció firme. José se arrodilló junto al pesebre y puso su mano de carpintero calosa y fuerte sobre la madera donde había clavado el último clavo de su padre. Podía sentir la cabeza del clavo bajo la palma lisa y perfecta. Ahora parte de algo imperfecto pero real. Tenías razón, padre, susurró, pero finalmente construí algo que realmente importa, no porque sea perfecto, sino porque ahora sé que nada importante es jamás perfecto, solo dado con amor. La luz de la vela parpadeó y en ese momento, aunque tal vez era solo el cansancio jugándole trucos a su mente, pero José podría haber jurado que escuchó la risa de su padre, profunda, cálida, probatoria, resonando en las vigas carcomidas del establo. Afuera, sin que nadie en el establo lo supiera todavía, el cielo comenzaba a llenarse de luz, pero no la luz gradual del amanecer natural. Algo más. Algo que haría que pastores dejaran sus rebaños y sabios abandonaran sus palacios para venir a ver que había nacido en este lugar imposible. Pero José no sabía nada de eso aún. Solo sabía que su hijo, porque ahora era completamente su hijo, en todos los sentidos que importaban, descansaba seguro en un pesebre imperfecto, sostenido por el amor que finalmente había aprendido a soltar, y eso era suficiente. Capítulo 4. El regalo que se convirtió en altar. Ver la primera luz del día aún no había tocado el horizonte cuando José escuchó las voces. No eran voces humanas pero ordinarias,
Venían de todas partes y de ninguna parte, como si el aire mismo hubiera aprendido a cantar. José se levantó del suelo del establo alarmado por su mano buscando instintivamente el martillo. Pero no había amenaza en ese sonido, solo una alegría tan pura que dolía escucharla. ¿Lo oyes? Susurró el pastor ya despierto, sus ojos ancianos muy abiertos. Es como la vez ver que escuché el coro del templo, pero multiplicado por 1000. La mujer se había cubierto el rostro con las manos, solozando silenciosamente. El niño Samuel se aferraba a ella, mirando hacia el techo del establo, como si pudiera ver a través de la paja podrida hacia algo glorioso más allá. Entonces llegaron los pastores, no uno o dos, sino una docena, tal vez más, irrumpiendo en el establo con los ojos salvajes y las túnicas desgarradas por haber corrido a través de campos espinosos. Traían con ellos el olor de las ovejas y el humo de las fogatas nocturnas, y hablaban todos a la vez, atropelándose con sus palabras. Los ángeles nos dijeron que vendríamos aquí. Un Salvador ha nacido en un pesebre, dijeron. Encontraríamos al niño en un pesebre. José se interpuso entre ellos y el pesebre, protector confundido. Cálmense, hay un recién nacido aquí, mi hijo, pero no entiendo a tu hijo, dijo el más viejo de los pastores recién llegados, un hombre con barba tan blanca que parecía nieve. Es más de lo que comprendes, carpintero. Hemos visto cosas esta noche, cosas que ningún hombre debería ver y vivir para contarlo. Y sin embargo, vivimos y nos enviaron aquí a este lugar. Se acercaron al pesebre estos hombres curtidos por el sol y el viento, y uno por uno se arrodillaron. Algunos lloraban abiertamente, otros permanecían en silencio, simplemente mirando al niño que dormía envuelto en una manta remendada, ajeno a la conmoción que su presencia había causado, y trajeron regalos, no eran regalos de valor. Un pastor puso una oveja tallada en madera de olivo del tamaño de su pulgar, gastada por años de ser acariciada en noches solitarias. Otro colocó un cuenco de barro con leche fresca de oveja. Un tercero depositó un callado que había pertenecido a su abuelo, la madera pulida por 3 generaciones de manos, una capa de lana áspera, un silbato tallado en hueso, un pan duro pero honesto, una cantimplora de cuero remendada. Cada regalo era humilde, cada regalo era todo lo que tenían. José observaba en silencio, sintiendo que estaba presenciando algo que su mente de carpintero no podía medir o calcular. Estos hombres habían venido corriendo en la noche abandonando sus rebaños, lo más valioso que poseían, para arrodillarse ante un bebé en un establo. María había despertado con la conmoción y ahora se sentaba apoyada contra la pared, observando con una expresión que José no podía leer. No era sorpresa exactamente, era más como reconocimiento, como si ella hubiera estado esperando esto. ¿Qué significaba todo esto? José le preguntó en voz baja. Ella tomó su mano. Significa que nada de esto fue coincidencia, José. El censo, el viaje, el establo, el clavo. Sus ojos lo miraron con una profundidad que lo asustaba y lo confortaba al mismo tiempo. Todo era parte de algo más grande de lo que podemos entender. Los pastores se quedaron hasta que el sol verdadero comenzó a salir compartiendo historias de lo que habían visto. Cielo abierto, las huestes celestiales, el mensaje de paz en la tierra. Luego se fueron tan rápidamente como habían llegado, corriendo de vuelta hacia sus rebaños, pero transformados. José podía verlo en sus ojos. Estos hombres nunca volverían a ser los mismos. El establo quedó en silencio otra vez, lleno de regalos humildes amontonados alrededor del pesebre. Pero la calma duró poco. 3 días después, cuando José había comenzado a pensar que tal vez podría entender lo que había sucedido, llegaron ver los magos. Estos no corrieron. Cabalgaban en camellos que se movían con la lentitud arrogante de los animales caros. Sus ropas eran de seda y lino fino, nidas con colores que José había visto solo en los mercados más ricos. Traían sirvientes que cargaban cofres y fardos.
El posadero vino personalmente a ver buscar a José, tartamudeando de nerviosismo. Hay hombres importantes preguntando por el niño nacido hace 3 noches, muy importantes con oro, y José salió del establo dejando a María dentro con Jesús. Los 3 magos lo esperaban en el patio. Sus rostros eran de tierras lejanas, piel oscura, ojos que habían visto horizontes que José solo podía imaginar. Pero cuando hablaron, sus voces eran corteses, casi reverentes. «Hemos seguido una estrella», dijo el primero, junto con una barba negra entrelazada con hilos de plata. «Desde el este durante meses nos ha traído a este lugar. Buscamos al rey que ha nacido». «No hay reyes aquí», dijo José cautelosamente, «solo mi esposa y nuestro hijo recién nacido». «Entonces es a tu hijo a quien buscamos», dijo el segundo mago más joven con ojos penetrantes que parecían ver a través de las mentiras. «Podemos verlo». José no sabía qué hacer. Estos eran hombres de poder, de riqueza, hombres que podrían tomar lo que quisieran si se les negaba, pero algo en su humildad, porque era humildad, José se dio cuenta con sorpresa. Estos hombres poderosos estaban siendo humildes. Lo convenció, los llevó al establo. Si los magos se sorprendieron por la pobreza del lugar, no lo mostraron. Se arrodillaron estos hombres que probablemente aconsejaban a reyes verdaderos en la paja sucia junto al pesebre imperfecto y adoraron. Luego abrieron sus cofres, oro, no monedas, sino lingotes, barras sólidas que brillaban como soles capturados. Suficiente oro para comprar 20 casas, 100 campos, una vida de comodidad, incienso, resina preciosa en frascos de alabastro, cuyo aroma llenó el establo con una dulzura que hizo que José sintiera que estaba parado en el templo mismo de Jerusalén. Mirra, el aceite de la unción y el embalsamamiento oscuro y denso contenido en un recipiente de bronce tan negro que parecía contener la noche. Los magos depositaron estos tesoros alrededor del pesebre que José había construido con maderos desechados, asegurado con el único clavo que había valorado sobre todo lo demás. «Estos regalos», dijo el tercer mago, el más anciano, con una voz que temblaba con emoción contenida, «son para el Rey de Reyes, oro para su realeza, incienso para su divinidad, mirra para su...». Se detuvo como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. «Para su sacrificio». José no entendió, no. Entonces los magos se fueron, pero sus regalos permanecieron amontonados junto a las ofrendas humildes de los pastores. El callado del abuelo descansaba contra el frasco de incienso, pero la oveja tallada se apoyaba en una barra de oro. La manta remendada del viejo pastor cubría parte del cofre de mirra. José se sentó junto al pesebre durante horas, después de que todos se fueran, simplemente mirando sus manos, esas manos que habían calculado y medido y guardado durante años. Descansaban vacías en su regazo. No había traído oro, no había traído incienso o mirra, solo había dado un clavo en un pesebre de madera torcida. Y sin embargo, mientras miraba al niño durmiendo pacíficamente entre los tesoros de pastores y magos, José sintió algo que nunca había sentido antes. No era orgullo, porque el pesebre no era perfecto, no era satisfacción, porque el trabajo no era su mejor obra. Era algo más profundo, más tranquilo, era paz. La paz de saber que había dado todo lo que tenía cuando más importaba. Los años pasaron como hojas arrastradas por el viento. José envejeció. Su espalda se encorvó ligeramente. Sus manos, aunque aún fuertes, temblaban a veces cuando sostenía las herramientas. Las canas invadieron su barba, luego la conquistaron completamente, pero Segu. Y haciendo un carpintero y ahora trabajaba con otro carpintero a su lado, pero Jesús, a los 30 años, era más alto que José. Con los hombros anchos de quien había pasado su vida, levantando vigas y empujando sierras, pero sus manos, José siempre notaba las manos, eran gentiles, incluso cuando eran fuertes. Manos que podían dar forma a la madera con precisión, pero que también se detenían para ayudar a un niño caído o acariciar un animal herido.
Trabajaban juntos en el taller de Nazaret en un silencio compañonable, cada uno sabiendo instintivamente qué herramienta necesitaba, el otro moviéndose en la sincronía de años de práctica compartida. Padre, dijo Jesús finalmente mientras lijaba una tabla de cedro hasta dejarla perfectamente lisa. Nunca me has contado la historia completa de la noche en que nací. Joseber levantó la vista de la viga que estaba marcando. Tu madre no te ha contado, pero ella me cuenta su versión. Los ángeles, los pastores, los magos. Jesús sonrió, pero nunca me cuenta tu versión, la versión del carpintero. José dejó su escuadra y se sentó en el banco de trabajo, sintiendo el peso de sus años. Mi versión no es tan gloriosa como la de tu madre. Cuéntamela de todos modos. Ver entonces José contó sobre el viaje, sobre el establo sucio, sobre las bermaderas torcidas que no querían asustarse, contó sobre el pastor que dio su manta, la mujer que dio su vela, el niño que dio su pan y contó sobre el clavo. Mi padre lo forjó mientras moría, dijo José, su voz ronca con la memoria. Me dijo que lo guardara para cuando construyera algo que realmente importara, y yo lo guardé durante 20 años, esperando el proyecto perfecto. ¿Lo encontraste?, preguntó Jesús suavemente. ¿El proyecto perfecto? No. José rió una risa corta y áspera. Pero encontré el proyecto más imperfecto imaginable, un pesebre hecho con sobrasbre en un establo que olía a estiércol para un bebé nacido de padre sin hora. Hogar. Y sobre una pausa, pero lo us de todos modos. El clavo lo clave en ese pesebre imperfecto porque finalmente comprendí lo que mi padre quiso decir. ¿Qué comprendiste? José miró a su hijo en todos los sentidos que importaban, y sintió ver lágrimas ardiendo en sus ojos. Comprendí que no era el proyecto lo que importaba, era el dar, que la perfección que yo buscaba no existía en la madera o en la medida o en la junta perfecta. Existía en el momento en que finalmente soltaba lo que más apreciaba. Limpió sus ojos con el dorso de su mano. Todos los demás en ese establo habían dado lo que más valoraban, y yo seguía calculando, esperando, guardando mi clavo perfecto para algún futuro perfecto que nunca llegaría. Jesús había dejado de lijar. Escuchaba con una intensidad que José había visto antes cuando el muchacho era niño y escuchaba las escrituras en la sinagoga. Ese clavo, continuó José, no hizo que el pesebre fuera perfecto, solo lo hizo suficiente, firme y seguro. Y aprendí que eso es todo lo que la maestría realmente es, no crear perfección, sino crear con amor lo suficiente para sostener lo que importa. Jesús se levantó y caminó hacia su padre. Puso sus manos, esas manos del carpintero, que algún día harían cosas que José no podía imaginar, sobre los hombros del anciano. Padre, dijo, y había algo en su voz que hizo que José levantara la vista. Ese clavo que diste esa noche sostuvo más de lo que imaginas. ¿Qué quieres decir? No solo sostuvo al niño en la cuna. Los ojos de Jesús eran profundos, infinitos. Sostuvo la lección de que Dios no habita en palacios perfectos construidos por manos expertas. Habita en corazones que saben dar lo mejor que tienen, aunque parezca insuficiente, aunque sea imperfecto, aunque sea solo un clavo en un pesebre de madera torcida. Josebre sintió algo rompiéndose dentro de su pecho, no dolor, sino liberación, como si una venda que había lleva. Durante décadas finalmente se aflojara. Todo este tiempo, susurro, pensé que había desperdiciado el clavo, que mi padre habría esperado más. Tu padre te enseñó exactamente lo que necesitabas aprender, dijo Jesús, que el momento de dar no es cuando todo es perfecto, es cuando todo es imperfecto y verdad de todos modos. Es ahí donde vive la fe. José miró sus manos viejas ver ahora con cicatrices de 50 años de trabajo, manos que habían sostenido 1000 herramientas, construido 100 muebles, reparado incontables puertas y marcos. Pero las marcas de las que estaba más orgulloso no eran de los proyectos perfectos. Eran de esa noche en un establo cuando había clavado un clavo perfecto en un pesebre imperfecto y había aprendido que el amor no espera por la perfección. El amor simplemente da. Gracias, hijo, dijo José finalmente.
porque por dejarme ser tu padre, por enseñarme más de lo que nunca te enseñé. José sonrió a través de sus lágrimas por nacer en un pesebre que no era lo suficientemente bueno y hacer que fuera más que suficiente. Jesús abrazó a su padre y por un momento fueron solo dos carpinteros en un taller polvoriento, rodeados del olor de madera fresca y acerín, sostenidos por el amor que no requería palabras, ni medidas, ni planos perfectos, solo requería dar. Y afuera el sol de Nazaret brillaba sobre la ciudad, iluminando 1000 hogares, donde carpinteros trabajaban y panaderos amasaban y tejedores tejían. Y todos, sin saberlo, participaban en el milagro diario de crear lo suficiente con amor. Y en algún lugar, en los caminos polvorientos entre Ali y Belén, había un viejo establo donde un pesebre hecho de maderos torcidos permanecía, sostenido por un clavo que había esperado 20 años para encontrar su propósito, no en perfección, sino en amor.